Bueno, temos, como decía, a conferencia magistral que vai impartir Adolfo Albial, director executivo do Club Innovación Acuícola de Chile, que nos vai falar sobre a evolución do ecosistema de innovación na acuicultura chilena. Adolfo Albial é un biólogo mariño da Universidade de Chile, máster en Ciencias da Oregon State University, MBA na Universidade Adolfo Ibáñez e diplomado en Habilidades Directivas da Universidade de Chile. Consultor internacional en Estrategia e Innovación en Acuicultura, director executivo do Club de Innovación Acuícola e de Orbe 21, foi director regional de Corfo, vicepresidente de CIREN, director da área técnica de Marine Harvest, Chile, xerente xeral do Instituto Técnico do Salmón, director da área de Acuicultura da Fundación Chile, director do Departamento de Ciencias Mariñas e secretario xeral da Universidade Arturo Prat e consultor para a FAO, o Banco Mundial e os gobernos de Chile, Perú, Argentina e México. Adolfo, muchísimas gracias por tu presencia y por estar aquí con nosotros. Y cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Decir que, primero agradecerte, Manuel, a ti, a Jacobo en particular y al directorio de Foracui por esta invitación. Quiero saludar también a la presidenta de la Asociación Nacional de Acuicultura que está aquí. Tenemos un vínculo con Galicia y España, muy fuerte desde el Club de Innovación, ya lo voy a explicar, y muy contento. Después de 20 años estoy de regreso en este Foro Acui. Me tocó en ese tiempo inaugurar también con una charla, con una exposición sobre el milagro de la acuicultura chilena. Mi amigo Jacobo le puso el nombre, ahora voy a explicar el título de esa charla. Y un gusto agradecerle a quienes están aquí desafiando a Kirk, y por lo tanto es un agrado poder compartir con ustedes. Bueno, yo voy a conversar en esta ocasión sobre la evolución del ecosistema de innovación en la acuicultura chilena. Hay cosas que quiero compartir especialmente porque creo que hay un momento en Galicia en particular, también en España, en el cual, para la reflexión que se va a tener a lo largo de este foro, hay elementos que pueden ser de utilidad por lo que significó el proceso de desarrollo de este ecosistema de innovación. Vamos a entender innovación a lo largo de esta charla como cualquier intervención en procesos o en productos que signifiquen una agregación de mayor valor en una actividad tanto industrial como social. Y eso significa, en el fondo, reducir costos, aumentar ingresos o disponibilizar productos para la gente que de otra manera o no los tendrían o los tendrían a un costo inaccesible. Hago esta aclaración porque ese es el alcance global de la innovación, del concepto que vamos a estar empleando hoy. Cuando corra, déjenme ver. Ok. Voy a partir conversando que la innovación, en el caso de Chile, estuvo presente desde el origen. Primero, fue una definición de Estado. El Estado de Chile decidió que la acuicultura era un camino para el país. Y digo esto porque sin una voluntad política, el desarrollo de una industria como la acuicultura, que hoy tenemos que reforzar a la luz de lo que se decía recién en el panel inaugural, es fundamental. O sea, ¿por qué tendríamos que seguir dando explicaciones de la acuicultura de que somos necesarios y que no lo hacemos tan mal, cuando el mundo necesita y va a necesitar mucha acuicultura? Yo creo que vivimos un poco arrinconados en la acuicultura, por distintas razones. En Chile estamos arrinconados hoy día en la acuicultura. Después de años de éxito, créannos que estamos viviendo un momento difícil, inexplicablemente difícil, porque no es el fenómeno climático del cambio, es una autoridad que hoy día entiende poco y nada de las perspectivas de una actividad indispensable no solo para Chile, para el planeta. Y lo quiero decir con toda franqueza, porque yo creo que la voluntad política es esencial. Y así nacimos, por un Estado, no un gobierno, que definió que la acuicultura era necesaria para el país. Segundo, ese Estado dijo, y yo quiero acuicultura, entre otras actividades, porque quiero diversificar la matriz productiva. Chile descansaba prácticamente en el cobre solo.
hoy día por lo menos hay litio y hay acuicultura. Y quiero que eso ocurra en zonas rezagadas, donde hay más vulnerabilidad, más pobreza, y voy a poner a disposición también estímulos donde hay ventajas comparativas para hacer acuicultura. Estos elementos fueron fundamentales en el origen de la acuicultura en Chile. Voy a explicar por qué la acuicultura en Chile. Bueno, se activó la cooperación internacional. Sin la cooperación internacional no habríamos salido adelante con la acuicultura. La apuesta de las universidades de tener profesionales, investigadores, para una actividad que se pensaba en Chile que iba a venir, era fundamental también. Y, en fin, se estimuló la exportación, se estimuló también la contratación de mano de obra. O sea, había un Estado comprometido. ¿Qué significó eso? Significó que en el origen de la acuicultura en Chile desarrolláramos los mitílidos de las cadenas de valor, algas, salmónidos, ostiones, ostras y otras especies. Habían estado algunas de ellas latentes, avanzando, pero muy de a poco, y con esto obtuvimos un impulso muy, muy importante. Y se constituyeron en Chile inicialmente dos focos, y lo menciono porque tuvieron dos rutas distintas. Un foco norte, centro-norte, en Chile, que hoy y en ese tiempo, desde el origen, dominó lo que para ustedes es la vieira y para nosotros el ostión, la ostra, en un principio japonesa, pero que sigue siendo importante, la balón, la ceriola, la corvina, el lenguado, el congrio y el turbot, o rodaballo, que sin el apoyo de Insuiña y de Jacobo, en particular Alfredo, que está también por ahí cerca, fue un impulso tremendamente importante para que desarrolláramos esta actividad en Chile. Esta tecnología del turbot permitió que tengamos hoy día el desarrollo del lenguado. Gran parte de esa tecnología se ha aplicado al desarrollo de la corvina, del congrio. Por lo tanto, si bien el turbot vivió momentos de mercado difícil, y no progresó solo como turbot, bueno, dejó un legado tecnológico para otras especies importantes y yo no dudo que el turbot va a volver, rodaballo, a ser importante en el país, igual que el jirame. En el sur de Chile, el desarrollo se centró en los salmónidos, no en el salmón, no en el salmón. Y digo esto porque en muchos momentos nos han dicho que somos monoproductores esencialmente en acuicultura, y eso no es así. Hay 3 especies de salmónidos que dominan en Chile. Hay una en particular muy importante, ciertamente el salmón del Atlántico, pero está el salmón del Pacífico y está la trucha arcoíris también. Y fueron también importantes, que hoy día representan 300.000 toneladas, los mejillones. Salmón está hoy día en más de 1 millón de toneladas, mitílidos de los mejillones 300.000 toneladas, y las algas, que llegaron y están representando alrededor de 120.000, 130.000 toneladas. Y después las ostras, el abalón, el ostión, congrio, corvina, y el turbot nuevamente aparece en el sur y sigue habiendo planteles que esperamos que se puedan desarrollar, al igual que el esturión. Bueno, de estos dos focos, el foco que se disparó notablemente fue el foco de la salmonicultura en el sur. ¿Por qué? Porque ese era un gran producto, con un gran mercado, porque tenía un amplio territorio para desarrollarse en el país, casi 3.000 kilómetros de costa, que hoy día se ocupan en extensión, no completamente, por supuesto. Había materias disponibles para ese entonces, que era el producto de harina y aceite de la pesca industrial del norte de Chile, y luego hubo los productos básicos de alimentos de origen vegetal, leguminosas, oleaginosas de la zona centro-sur, y capital humano, que ya lo conversé, que fue la apuesta de las universidades. Y esto es la salmonicultura en Chile hoy. Es el 75% de las pesquerías y de la acuicultura completa en valor de exportación. Representa el 95% de la producción de acuicultura doméstica. 70.000 empleos que ofrece la salmonicultura. 6.600, 6.700 millones de dólares en exportación, en valor de exportación. Es el segundo producto nacional después del cobre, muy en competencia hoy con el litio. 26 compañías productoras, llegamos a más de 100 mercados del planeta y somos el primer productor en cultivo de trucha y el segundo en salmón después de Noruega. Entonces, esto no fue un milagro, apreciando mucho el regalo de mi amigo Jacobo cuando le pusimos ese título, porque lo era en ese momento.
Tampoco fue un salto, como di una charla recién en Brasil, tecnológico, sino que es un proceso que yo agradezco que se lo haya visto como un milagro y como un salto, porque en el tiempo en que se desarrolló ha sido notable. Son 40 años de desarrollo de la nada y 40 años en los que sí ha habido ese salto o ese milagro, como se refirió Jacobo en su oportunidad. Esto ha significado, en la curva que ustedes ven azul, o sea, en las barras azules, que hayamos crecido un 3.600% desde el año 1990 al año 2020. Ese crecimiento es ciertamente espectacular. Se moderó desde el 2012 al 2022. Si ustedes se fijan, ya en el 2019-2020, en las barras azules, se nota una moderación después del impacto del virus ISA, que es una enfermedad compleja que nos causó un impacto fuerte, pero que nos dejó una tremenda lección que hoy día hemos contado en muchos lugares del mundo, que a organismos como el Banco Mundial y a la FAO le interesan que sean contados como un caso, y a nosotros no constituyó un fracaso, constituyó un cambio en el paradigma y en el modelo de producción que les voy a comentar muy brevemente. Solamente destacar que allá se observa, en la línea apenas se nota, roja, la importancia enorme del Atlántico sobre las otras dos especies, trucha y cojo, o del Pacífico. Bueno, la salmonicultura fue una macroinnovación en sí misma en Chile, una macroinnovación industrial. No teníamos salmón, no existía salmón excepto la trucha, como salmónido y ya introducido por muchos años en el sur de Chile. ¿Y por qué una innovación? Porque el país contó con una nueva industria relevante, porque aprovechó una oportunidad de mercado, explotó ventajas comparativas y generó valor para las provincias más pobres del país en ese tiempo. ¿Cómo no iba a ser una innovación en sí misma si tuvimos que importar tecnología, adaptarla, hacer un proceso de transferencia rapidísimo en el que la Fundación Chile, que conoció Jacobo, Alfredo, mucha gente de aquí, jugó un rol fundamental? Han sido 4 décadas con 4 claves: la política de Estado, las ventajas comparativas iniciales, un clúster muy importante, porque en el mismo territorio donde nacieron los productores, también mucha gente de esos productores que hacían de todo, fabricaban el alimento, tenían sus propios equipos de veterinarios, fue emigrando gente y se tercerizaron actividades que no era necesario que las hicieran los productores. Y se fue instalando un conjunto de empresas de esos proveedores ligados a esos productores que conocían perfectamente sus dolores y empezaron a generar respuestas desde el entorno. Y eso es un clúster, un conjunto de empresas que comparten, interactúan en un territorio para generar más valor y generar soluciones para un sector productivo, como en este caso era la salmonicultura. Y un ecosistema de innovación. Ese ecosistema de innovación fue el fruto de gente de la academia que constituyó empresas, que se integró a empresas, que se integró también al sector público, que no es ajeno a este clúster, porque fue creciendo con la industria del sector público. Y eso es una cosa que reconoce el propio sector público. Fue aprendiendo con ella y por lo tanto hubo que tener lazos muy estrechos. Y estos académicos, productores, proveedores, fueron generando esta conversación permanente que dio forma a este clúster innovador. Muy bien. Dicho eso, yo quiero presentarles la evolución del ecosistema en 4 olas. Primera ola, surge la innovación. ¿Cómo surge la innovación en la salmonicultura? Porque teníamos dos grandes desafíos, enormes desafíos desde el comienzo. Sabíamos que teníamos ventajas comparativas. Sabíamos que podíamos llegar con salmón al hemisferio norte cuando el hemisferio norte tenía escasez de salmón, por una cuestión de estacionalidad. Partíamos bien. Sin embargo, teníamos que adaptarnos y reemplazar productos y servicios, porque si los seguíamos importando, nos moríamos. Los costos que iban a ser imposibles. Y entonces la gente del propio país, los proveedores, generaron reemplazos, productos y servicios de reemplazo para no tener que estar importando esos productos que nos subían o esos servicios que nos subían los costos enormemente. Segundo gran desafío,
superar la barrera de la distancia a los mercados. Estábamos muy lejos, Chile está muy lejos. Aquí llegar con Carlos, nuestro presidente del Club de Innovación Acuícola, Sandra Marín, una de nuestras directoras y miembro de la Universidad Austral, bueno, nos tomó 22 horas, ¿no? Desde Puerto Montt, 24. Entonces seguimos, desde luego, nadie nos puede mover a pesar de los avances de donde estamos, y en ese tiempo, peor aún, teníamos que llegar a Estados Unidos y a Japón, que eran nuestros dos primeros mercados. Por lo tanto, había que desarrollar productos de valor agregado y Chile pasó a la cabeza en ese tiempo. Teníamos más valor agregado que los noruegos, más que los canadienses, más que los escoceses, porque teníamos que hacerlo, estábamos obligados. Generamos asociatividad, no salir más con la marca 1, la marca 2, la marca 3 de salmón, porque toda la gente entendía salmón chileno afuera, pero no iba a distinguir Pacific Star de qué sé yo, de la empresa 2 y la empresa 3 y la empresa 4 de ese tiempo. Entonces, una sola marca, un solo sello, al menos un sello, y una sola carta de presentación. Y tuvimos procesos y actores iniciales. Y entonces este proceso descansó en estos elementos que ya les he mencionado, que no me voy a detener allí. Y vino la segunda ola, importante, que es el ecosistema y su diversificación. Empezamos a trabajar mucho desde el Instituto Tecnológico del Salmón de ese tiempo en generar la triple hélice. Varios de ustedes la deben conocer, que es la interacción, la gobernanza del ecosistema de innovación donde concurren el sector privado, el sector público, la academia, y que interactúan más estrechamente para innovar. La Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción de Chile, estimuló esa asociatividad. Premiaba a los proyectos que tenían la convergencia de participación de esos actores. O sea, esos proyectos tenían más puntaje, déjenme decirlo de esa forma. Y se avanzó hacia la cuádruple hélice. Teníamos muchas ONG, y ustedes seguramente aquí las tienen también, dentro de las cuales lográbamos distinguir dos tipos de ONG. Las ONG que querían que mejoráramos las prácticas en la industria del salmón y las ONG que querían que desapareciéramos como actividad. No querían ningún tipo de acuicultura. Esas ONGs, esa tipología sigue. Hay algunas, y por lo tanto, por supuesto que se puede conversar y mejorar prácticas con las primeras. Pero ¿de qué vamos a conversar con la segunda? Cuando ellos lo único que quieren es que nos vayamos. Entonces, esa posibilidad de trabajar también con las primeras, como la WWF y otras, nos permitió avanzar hacia esa cuádruple hélice. Desarrollamos sistemas de pronóstico. Ya en ese tiempo, estoy hablando del año 2004-2005, de pronóstico y de vigilancia ambiental y sanitaria. También sistemas integrados de gestión, de buenas prácticas. Pero, a pesar de eso, nos pasó la cuenta un crecimiento desmedido, que no tuvo en consideración suficientemente la bioseguridad, no tuvo en consideración suficientemente la capacidad de carga de los ecosistemas, donde literalmente llenamos de balsas, jaulas de cultivo de salmón, fiordos frágiles, canales, bahías. Y entonces, bueno, los patógenos oportunistas que están a la espera de peces débiles y tomaron ventaja. Y uno de esos fue el piojo de mar, que también lo tiene Noruega y hoy día más severo que en Chile, que creció, se expandió, tenía huéspedes por todos lados, causaba heridas, para ponerlo en simple, y esas heridas permitían la penetración del virus ISA que estaba esperando. Esto de que entró el virus ISA y por eso pasó, eso no es así. Hicimos mucho trabajo de investigación. El virus ISA estaba latente hacía 4 años, por lo menos, en Chile, por las importaciones que se hacían de salmónidos de Noruega, sobre todo, donde ya había estado presente, pero estaba a la espera, estaba latente. Y cuando tuvo la oportunidad por el Cálibus, y entonces se desató la crisis. Hacinamiento en los centros, altas densidades, pobre manejo ambiental y sanitario, cayó sostenidamente la productividad entre el 2004 y el 2007, se desató esta crisis y fue el resultado del esfuerzo individual, el énfasis en la tecnología e innovación y poca ciencia. Y poca ciencia. Conocíamos poco incluso de nuestro propio entorno ambiental donde estábamos desarrollando los cultivos.
Bueno, y eso nos dejó la inmediata conclusión de que había que cambiar el modelo e impulsar I+D+I. Y ahí viene la tercera ola. La innovación asociativa, que era una tremenda oportunidad. Entonces pasamos de la crisis a un clúster y un ecosistema de I+D+I fortalecidos. Había que fortalecer la investigación, había que fortalecer fuertemente el desarrollo y la innovación. Y por lo tanto, había que buscar una salida conjunta. Fíjense que fue tan grande el impacto del virus ISA, tan grande, que el sistema financiero al que las empresas le debían plata y que le estaban pidiendo más plata para salir de la crisis, dijo, oye, pero yo no le voy a pasar más plata si yo no sé si este sector es viable o no es viable a largo plazo. Y entonces se hizo una mesa de trabajo en el que el sector financiero dijo, muy bien, yo voy a hacer un estudio de viabilidad. Y si ustedes son viables, conversamos. Si ustedes no son viables, no conversamos. Y eso era fundamental, porque si el sistema financiero decía se acabó, porque no te creo, se acabó. No había mucho más que hacer. Y la autoridad que estaba sentada en la mesa también dijo, bueno, esta es una situación que yo, aunque tenga la voluntad política de que esto siga, si no hay viabilidad económica, no hay cómo sostenerlo. Y la industria dijo, si a mí no me regulan, yo no aprendo, la verdad, lo acepto, lo admito hoy, y por lo tanto estoy dispuesto a aceptar una regulación más severa que para el sector financiero también era aceptable. A mi juicio, esto fue una innovación importante de trabajo conjunto, enorme. Y a mi juicio fue una lección no solo para Chile, sino que para otros países, de que si no somos capaces de sentarnos a conversar cuando hay crisis de esta magnitud, no tenemos cómo salir. Y esa fue la salida conjunta. Cambió el modelo de producción, se tomaron una serie de medidas que obligaron a que la innovación se desarrollara muy fuertemente porque había un nuevo escenario, había que adaptarse a un nuevo escenario. Cambió la regulación y el modelo, se zonificó la acuicultura en un área muy compleja. Ustedes comprenderán, el sur de Chile está llena de fiordos, canales, bahías, es enorme. Se establecieron medidas muy estrictas de bioseguridad en medio de un entorno, como les digo, muy complejo geográficamente. Aumentó la certificación voluntaria enormemente y se apoyaron las capacidades y los programas para hacer ciencia y tecnología más activamente y estimular la asociatividad nuevamente. Por lo tanto, se observaron cambios como no había ocurrido en ninguno de los países anteriores que habían tenido ISA. Y eso nos hizo que el alma volviera al cuerpo. Éramos capaces. Éramos capaces si lográbamos hacer conversar la ciencia con la tecnología y la innovación de una manera mucho más estrecha y generar soluciones. Y entonces se desarrollaron centros de genética, centros de diagnóstico, vacunas, dietas funcionales. Créanme que fue una verdadera explosión de centros que existen hasta el día de hoy. Avanzamos en modelos predictivos ambientales, en estructuras de cultivo más robustas, en fin. Se mejoró la salud de los peces, se mejoró la bioseguridad, se mejoró la vigilancia y el pronóstico ambiental y sanitario. Y llegamos a algo que lo digo con satisfacción porque es bueno que nos digamos las cosas buenas. Constituimos, a mi juicio, y nadie me ha dicho que no, el ecosistema de I+D+I más grande del hemisferio sur en acuicultura. No existe otro de estas características. Lo que está ahí es el núcleo de productores y en torno a ese núcleo de productores una cantidad enorme de empresas que están en robótica submarina, en monitoreo y pronóstico ambiental con inteligencia artificial, empresas avanzadas en cosecha y procesamiento, etcétera, etcétera. Hay un montón y hay una serie de acciones y programas facilitadores en torno a esto, como son la innovación social, el fortalecimiento de innovación individual y colaborativa, startups y emprendimiento, etc. Esta presentación va a quedar a disposición de ustedes porque no puedo entrar en el detalle completo, así que eso, Manuel, desde luego que va a estar en el escrito que hay que dejar, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, intervino entonces con éxito, se tomaron medidas de efecto inmediato, medidas de efecto de más largo plazo, y miren lo que pasó. El parásito tuvo ese comportamiento que está en la línea roja y cayó en menos de 2 años, ¿no es así, Sandra? Que ella es experta en Calibus, menos de 2 años, de forma dramática y se produjo ese control con medidas estrictas.
Los casos confirmados del virus ISA, de enfermedad, tuvieron ese comportamiento. En 1, 2, 3, 4, 5 trimestres, 4 trimestres, teníamos controlado el virus ISA. Por lo tanto, ya teníamos controlado el Cáligus, que era un vector importante, y teníamos controlado el virus ISA. La mortalidad mensual de peces, ahí están las 3 especies de salmónidos, tuvo ese comportamiento y cayó dramáticamente. Y miren lo que pasó con los principales indicadores productivos. El promedio de cosecha, el tamaño de los peces de promedio de cosecha subió, como la primera, lo muestra el primer cuadro de allá. La productividad, o sea, los kilos cosechados por smol transferido al mar aumentaron, como lo muestra la fase final ahí de acá. Se fijan que el virus ISA fue una especie de rebote, o sea, generó un rebote. Las medidas generaron un rebote. El número de salmones del Atlántico, bueno, subieron en la forma que está ahí, y la reactivación de la transferencia a mar se observa también en esas curvas. Se avanzó en colaboración, se hicieron programas colaborativos en genética, en diversificación, en control y disminución del uso de antibióticos, que en Chile ha caído de manera importantísima. Nosotros estamos obligados a usar antibióticos, no es que nos guste usar antibióticos. Hay cero presencia de traza de antibiótico en la carne de nuestros productos. Ese es un invento. No podríamos llegar así en mercados del mundo y a los más exigentes que nos controlan hasta la última espina del pescado, si tuviéramos antibióticos residuales en cualquiera de sus formas, metabolitos, etc. Eso no es cierto. La carne de salmón no tiene antibióticos, el salmón chileno. Lo que pasa es que tenemos algunos competidores, que no voy a nombrar, en otros países, que ponen en el rótulo de sus productos salmón libre de antibióticos. No todos, no quiero ser justo, pero los hay. Generando la impresión en el mercado de que hay otros salmones que sí podrían tenerlo o lo tienen, lo cual no es cierto. Se hacen los periodos y se respetan los periodos de carencia, y como les digo, no podríamos llegar ni a Rusia, ni a Brasil, ni a Estados Unidos, ni a Japón, ni al Medio Oriente sin que nos revisaran como nos revisan hasta el último de los detalles, y con un récord de no detección y de rechazos bajísimo, probablemente uno de los más bajos del mundo en especies acuícolas. Finalmente, la cuarta ola, y ya acercándonos más al final, la innovación asociativa y las oportunidades, algo de lo cual se ha mencionado en esta mesa y que lo estamos sufriendo también en Chile y probablemente más que acá. Hay desafíos nuevos, inéditos, por lo tanto, y fuertes en magnitud, y de esos desafíos o salimos todos o sale nadie. Es súper claro, o sea, aquí no sale un sector por sí mismo, ni una empresa por sí misma, estamos obligados a colaborar. Y nuevamente los esfuerzos desde el Estado que estimulen van a ser importantes, la academia es muy importante, y también algunas ONG que se sumen a esta tarea, y ciertamente la industria. Cambio climático. Nosotros estamos teniendo aumentos de temperatura probablemente un poco distintos que acá, pero tienen algunas similitudes de aumento de temperatura que para el salmón es como imaginarse que nos empezó a empujar el cambio climático hacia el sur, más al sur, lo cual en la visión de algunas ONG es un problema porque nos vamos acercando más hacia el sur de la Patagonia y muchos se imaginan y dicen que vamos a terminar en la Antártica. Yo creo que es un poco exagerado, pero la verdad es que las mejores condiciones hoy día se van corriendo hacia el sur. Y eso tiene que ver con la magnificación de los eventos de niño, que se extienden la penetración de masas más cálidas más hacia el sur, etc. Tenemos la obligación de responder a los acuerdos de desarrollo sostenible. Bueno, nosotros y ustedes, todos, tenemos que estimular las acciones de economía circular. Estamos, al igual que aquí, yo veía ahora algunos papers que están expuestos afuera, productos alternativos para las dietas, harinas de insectos, ciertamente son algunas, y residuos orgánicos de otras producciones animales, que lo estamos haciendo, mercados, adaptarse a nuevos clientes. La pandemia nos cambió los clientes, a ustedes, a nosotros, a todos. Tenemos que adaptarnos y rápido a las nuevas formas de consumo que tienen los clientes.
Tenemos una regulación en Chile complejísima, difícil. Cualquier inversionista se asusta antes de volver a invertir en el país. Perdimos la brújula en ese sentido y tenemos que volver a ser razonablemente abiertos para la inversión privada, nacional y extranjera. Ustedes han hecho algo que yo los felicito y que se destacó aquí. Ustedes han logrado una acuicultura, y nosotros también, y que hay que cuidar, en que convive la acuicultura de gran escala y la de pequeña escala. No se oponen, al contrario, pueden interactuar con beneficio mutuo. Pero eso es un proceso, es un camino y hay que sostenerlo y hay que alimentarlo. El territorio, necesitamos certeza para operar. No es posible que una actividad como esta crezca cuando te dicen que no tienes certeza de si tu concesión te la van a respetar en 3 años más o no, o la perdiste. Eso no puede ser en ninguna parte del mundo. No se puede hacer acuicultura en territorio incierto. El ambiente, tenemos el desafío de capacidad de carga, todos nosotros, y el capital avanzado ciertamente que pueda ocupar las nuevas tecnologías. Así es que tenemos una tremenda tarea en asociatividad. Pero tenemos una ventaja hoy, que podemos potenciar y acelerar la innovación a partir de inteligencia artificial. En Chile se está aplicando y harto. Tenemos sistemas de alimentación inteligente, tenemos ROBs, mucha robótica submarina apoyada en sistemas inteligentes. Se está haciendo. Estamos incorporando analítica avanzada en procesos complejos. Dígame, ¿qué proceso en acuicultura no es complejo? Tenemos modelos que ya no dan para más, que si usamos buenas datas y usamos analítica avanzada apoyada en inteligencia artificial, pueden lidiar con procesos muy complejos. Y eso tenemos que hacerlo, tenemos que tener los equipos de trabajo y en Chile esto está ocurriendo. Quise poner el ejemplo de analítica avanzada que con una buena base de datos, que es lo que uno tiene que partir por convencer a los productores que hay que tener, bases de datos limpias, ordenadas, sobre las cuales se montan los sistemas de analítica y logramos muy buenos modelos. En fin, ahí tienen un ejemplo, en Chile al menos, los distintos tipos de tecnologías digitales que se han ido aplicando en hatchery, en engorda, en procesamiento, en comercialización. Se ha avanzado mucho en esto y creo yo que este es un paso obligado. O sea, esto es lo que hay que seguir insistiendo. Finalmente, necesitamos nuevas respuestas, nuevas aproximaciones, consorcios, programas estratégicos, hubs. Todo esto está existiendo ya en la zona nuestra, en el sur de Chile. Startups, muchas startups, que nacen de estudiantes de universidades, la mayoría de ellos, que egresan después de que ven las necesidades y conforman, generan nuevas aplicaciones, nuevos modelos. Es muy dinámico y cuando la tarea nuestra es vincularlo con las empresas, abrirle las puertas a esos jóvenes equipos de startups y proyectos cooperativos. Y me detengo aquí en nuestro Club de Innovación Acuícola. Nos dimos cuenta de todo esto y dijimos, pero ¿cómo es posible que gente que nos conocemos desde casi los inicios de la industria, que creamos empresas de base científico-tecnológica, no cooperemos? Este es el minuto para buscar una nueva forma. No queremos generar, dijimos desde el comienzo, un gremio. Esto no es para defender nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer innovación juntos. Revisar juntos cuáles son los desafíos que están ocurriendo en la cadena de valor, pero sobre la base de confianza y conocimiento mutuo. Y así empezamos a invitar empresas. Más que invitar empresas, quiero ser bien franco con ustedes, invitar personas que estaban a la cabeza de empresas, que estaban dispuestos y que sabíamos que eran colaboradores y que no creían en la práctica del lobo solitario, sino que de compartir. Y de esa manera generar conocimiento, desafíos y de industria, estudiarlos juntos, conversar, generar redes de instrumentos y apoyo y ir a otros mercados. Y salimos juntos también a otros mercados. Estamos saliendo a Brasil, a Perú, a Colombia, primero a Latinoamérica y vamos a irnos proyectando a pesar de que algunos asociados nuestros están en Noruega, en Estados Unidos, en Japón. Y así llegamos a tener 33 empresas. Partimos 10, Carlos, ¿no? 8. Y en menos de 5 años tenemos 33 empresas y empresas tan importantes que se han acercado como ABB, como Siemens, que está por ahí,
como Nachipa, que es una empresa de capitales chilenos y noruegos, de Wellboats, en fin, como está también Beckert, pero no solo empresas transnacionales, hay empresas chilenas que han hecho mucha tecnología y todos pesan lo mismo. Todos pagan la misma cuota, todos son tan elegibles como el otro y todos conversan de igual a igual. Y ese modelo no lo vamos a cambiar por el momento porque ha sido exitoso y es lo que nos ha permitido avanzar muy bien. O sea, esto es lo que se ha logrado con un modelo muy simple basado en la confianza y la colaboración. Todo lo que hacemos es generar espacios de conversación sobre los desafíos que está teniendo la industria en el presente y en el futuro. Eso es la esencia. Si ustedes me preguntan qué es el Club de Innovación, eso, espacios de conversación para que en conjunto se presenten nuevas soluciones a nuevos desafíos. Y créannos que ha sido tremendamente satisfactorio. Tan satisfactorio que dimos un paso más y invitamos a constituir la Alianza Internacional en Acuicultura. Nosotros tenemos una relación con un organismo español que tiene un acuerdo con el Club de Innovación Acuícola y que ahora es miembro de la Alianza Internacional, que es AcuiPlus. Estamos seguros que hay más organizaciones en España que estaríamos felices de que se integraran también a este esfuerzo. En la Alianza Internacional hay empresas de Australia, de Estados Unidos, de Ecuador, de Brasil, de España, de Noruega. No sé si me queda alguien, pero así hemos compartido y ahora se nos va a agregar gente de Filipinas, Tailandia. Entonces, ¿por qué? Porque no solo esto es colaboración intrapaís, sino que entre países. Tenemos que ser capaces de colaborar. Tenemos desafíos enormes como industria global. Así es que el club ha sido un aporte. Finalmente, no puedo terminar sin dejar de invitarlos a todos ustedes a nuestra INACUA, que es una conferencia muy grande, no sé si tan grande, pero muy importante, que se hace en Chile, en Puerto Varas, en nuestro Puerto Varas, y que el año 2025 tiene su cuarta versión, ¿sí? Y esa cuarta versión va a estar centrada en innovación para una acuicultura sostenible. Va a tener innovación en energía, en huella de carbono, en innovación en economía circular y el cuarto tema, innovación social. Están súper invitados. Allá llueve, pero créanme que no hemos tenido Kirk en el último tiempo y espero no tenerlo tampoco en esa fecha. Así es que van a ser muy, muy bienvenidos. Esto es del 2 al 4 de septiembre del 2005. Así que, Jacobo, adelanta tu viaje. No sé si tanto, pero podría ser desde septiembre. Así es que eso ha sido nuestro trabajo y las conclusiones. Yo no quiero detenerme mucho, pero sin duda que la innovación estuvo desde el origen en la industria. La condición de un clúster industrial favoreció mucho la innovación. El ecosistema ha permitido que nuestra industria sea más competitiva y más resiliente. Si no hubiera habido nuestro clúster, saltar de las ventajas comparativas a las competitivas habría sido imposible. Y a la luz de todos los desafíos que se nos vienen, la innovación se ha potenciado con la colaboración y creemos que va a ser un elemento determinante para sostener nuestro éxito. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación a este Foro Acui y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Hacemos unas preguntitas, te apuntas. Bueno, pois eso, se alguén quere facer algunha pregunta, temos pouco tempo, pero supoño que para algunha da... Para empezar, Ana, podes pasar o micro? Levantades, por favor, a man se alguén quere facer unha pregunta. Aí. Muchísimas gracias por sus informaciones. Yo tengo 30 años ligado a lo que me llega desde Chile. Hasta la linterna que he traído a Europa, sí, soy yo quien la ha difundido. Pero esa historia mía empieza con una misión italiana que fue a buscar el pelillo, la gracilaria. La gracilaria, sí. Y de ahí me pasé 3 años con las nalgas en el agua, aunque a nadie le interesara, los italianos. La pregunta que yo le hago es esta. Es cierto lo que me comentaron, no lo he leído, que una vez vinieron los japoneses en Chile, no sé si antes o después de la dictadura, y que andaban buscando
patente de pesca y que hubo un funcionario o 10 funcionarios o 1000 funcionarios que le dijeron, aquí ustedes se comen hasta las piedras. Mientras tanto, como contracambio, nosotros queremos desarrollar la acuicultura. Entonces necesitamos 4 universidades, una cada 1000 kilómetros, fábrica de eso, de eso, de eso y de eso. ¿Eso fue así o es un cuento que yo ando propalando? Como todos los cuentos, tiene algo de cuento y tiene algo de realidad. Es cierto, en Chile habían operaciones de empresas pesqueras como Nippon Suisan. Yo le voy a hablar del caso que yo conozco de ese tiempo, que es súper... ¿Qué año habló? Estoy hablando del año, yo llegué el 88 a la Fundación Chile, 86, 87, por ahí. Y nosotros en Fundación Chile, que es donde yo trabajé y una institución a la que le debo mucho de mi formación y que fue importantísima en el desarrollo del salmón Yo en recibí Chile. la revista, fabulosa. Sí, fue fabulosa. Ahí más lo conocimos. En cierta forma participó de este fue en el fondo fue una invitación, no fue un canje, ¿eh? Eso no fue tan así, sino que a los japoneses se les dijo, miren, ustedes han operado en las aguas de Chile, han operado porque ya operaban los barcos japoneses. ¿No cree usted que es justo que le devuelvan al país algún tipo de cooperación? Porque ya existía la JICA operando en Chile, probablemente aquí en España también. Y hacía mucha cooperación. Y estuvo en el origen de la industria del salmón en Chile, activamente. Y entonces surgió esta idea de por qué no nos ayudan a instalar un centro en la Universidad Católica del Norte, en La Serena, en Coquimbo, en Puerto Montt, la Fundación Chinquihue, que tuvo un nombre japonés, una estación en Aysén, que se dedicara a la producción de smolts, cuando se pensaba aún que podíamos hacer ranching en Chile, que se podían liberar salmones como en Estados Unidos. En ese tiempo no habían las ONG ambientalistas que hay hoy día y se podía pensar locuras como esas que hoy día serían impensables. Y entonces se instaló un centro en Aysén, un centro en Puerto Montt, un centro en la Universidad Católica del Norte. Entonces hay algo de cierto. A mí me invitó Nippon Suisan, cuando yo era parte de Fundación Chile, a recorrer literalmente estaciones en Japón como parte de, déjeme decirlo así, del propósito ya asumido por Japón, en este caso por una empresa privada grande, que era una de las más grandes en ese tiempo, operando en pesquería y en acuicultura, para devolver la mano a un país que los había recibido, no solo a ellos, habían otros países que operaban en pesca, pero que ellos sí reconocían. Así que fueron muy importantes. Muchas gracias. Y yo soy un agradecido de lo que hicieron los japoneses también en Chile. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Y gracias por la pregunta. No lo pregunta mucha gente. Muy bueno, sí. Sí, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, protesta, reclamo, desacuerdo? Lo que ustedes quieran. Bueno, Adolfo, te voy a hacer yo una. Sí. Está previsto, digamos, en Chile hay especies de éxito, salmón, mejillón, etcétera. Sí. ¿Que salga alguna especie nueva de interés? ¿Sí? Muchas gracias, Manuel. Sí. A ver, en Chile hoy día hay 4 especies dominantes, ¿no? Está salmón del Atlántico, está la trucha, el salmón cojo, que el salmón cojo va del Pacífico, que fue el primero que comercialmente comenzó a crecer y hoy día está creciendo de nuevo, porque a Japón le interesa, porque a Estados Unidos le interesa. Es mercado, o sea, aquí es como son las cosas. Y entonces está creciendo muy rápido, pero además de los salmónidos, que ya están, ha ido el chorito, o sea, el mejillón, como lo conocemos mutuamente, ha crecido mucho. Yo no creo que desproporcionadamente, yo creo que se va a mantener en las 300.000 toneladas por el momento. El mercado no está fácil. Ahí, entre paréntesis, yo no sé si todos ustedes saben, pero hay empresas gallegas, hay varias, 3 o 4 importantes, relevantes. Y vienen las algas de nuevo, el pelillo, pero viene también macrocystis, creciendo rápido, y otras, pero 2 o 3 especies más. Y ahí viene, Manuel, seriola, que está ¿cómo se llama? El atún de aleta amarilla, y está creciendo, y allá hay producción comercial,
viene creciendo también la corvina, ya hay producción comercial inicial dentro de los peces, y congrio, inesperadamente congrio. Sí, y el congrio colorado. Y créanme que en las 3 especies, lo que hicimos con este caballero Jacobo que está ahí, digo lo hicimos porque ese proceso de transferencia en el que participó activamente Insuiña, por ahí está Alfredo también, permitió que, si bien el turbo, el rodaballo, por problemas de mercado, no pudo, Manuel, crecer como lo esperábamos, porque cayeron, ¿se acuerdan?, los precios de una manera brutal, y todas las proyecciones que habíamos hecho se vinieron al suelo. Pues teníamos que llegar desde acá hasta acá y teníamos muchísimas ventajas en crecimiento y eso iniciales, pero la tecnología quedó. Y la tecnología se fue transfiriendo a medida que íbamos adaptando el turbo y empezó a desarrollar otras especies. Y se me olvidó el lenguado, que el lenguado chileno también se ha apoyado en rodaballo y está creciendo también importantemente. El abalón también. Tenemos la vieira, que también está en escala comercial, y las ostras, que tomaron un nuevo impulso, la ostra chilena y la ostra japonesa. La ostra japonesa se acepta en Chile, y creo que aquí también. Así que esas son las que hoy día veo que vienen con fuerza detrás y que van a crecer rápido. Corvina no tengo duda, ceriola tampoco tengo duda, y congrio probablemente también dentro de los peces. Algas, sin duda. Eso, y seguramente ostra, almeja, que no la mencioné, que también está creciendo muy rápido. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Adolfo, por tu visita, por la conferencia interesantísima. Un gusto. Esperemos que nos podamos seguir viendo en el futuro. No, yo declararles que de verdad, humanamente, que estoy feliz de estar aquí y de encontrarme con amigos que de tanto tiempo, y ver también las cosas que han logrado acá. Ayer estuvimos en IGAFA y la verdad es un enfoque innovador. Aquí hay, se fijan, innovación institucional, y los resultados de IGAFA son para destacarlos a nivel global. Así que yo feliz. Muchas gracias. Bueno, pasamos al café.